Bien. Cristina Aragón, ¿cuál vos pensás que es el más grande desafío que tienen los jóvenes en la política? A mí me parece que el desafío en general de la generación sigue siendo el mismo, que en realidad es el planteo que hay hoy en la política, que son los paradigmas que se están discutiendo, que es la inclusión o la exclusión. Con lo cual, a mí me parece, mi visión de la militancia y del espacio político donde yo milito, es que tienen que afianzar primero esa discusión, ¿sí? Que la política no sea un lugar donde se discuten cuestiones meramente coyunturales, sino cuestiones de profundidad, y que dentro de esa profundidad el término que termine prevaleciendo sea el de seguir incluyendo al argentino en nuestro territorio nacional. Y particularmente, cada uno en su ámbito, en Corrientes, hacer lo mismo. Y dentro de la política, ¿cuál pensás que es la importancia que tiene la juventud? La juventud siempre aporta un montón de cosas diferentes, digamos, aporta un ímpetu, una impronta diferente, y a veces cuando se dan dando el cambio de ciclo también aportan construcciones diferentes y metodologías diferentes. Pero en estos tiempos me parece que la juventud lo que le tiene que dar es alto contenido a la política, y vuelvo a lo que yo te decía recién, me parece que ese alto contenido tiene que ver con discutir cuestiones de fondo y no las coyunturas locales. En esto, muchos jóvenes se prenden en discutir las formas, pero lo interesante siempre tiene que ser discutir el fondo, porque cuando hacen discutir la forma es cuando por detrás están gobernando con la nuca al pueblo o afectando los intereses de los ciudadanos del país. Por lo cual nosotros siempre tenemos que tener el horizonte bien puesto en la profundidad de la discusión. Cristina Fernández de Kirchner dijo: el mejor lugar para los jóvenes es la política. ¿Qué opinas al respecto? Para nosotros Cristina, digo, no solo ha sido una opinión de Cristina, sino que ha sido consecuente con esa opinión, porque ha generado políticas públicas del gobierno nacional cuando a ella le tocó gobernar para incluir a los jóvenes en la política, y además ha hecho militancia política favoreciendo a ese sector de la sociedad. Y no solo al sector que ella representa, que es el Frente para la Victoria, sino a todos los sectores de la política, porque hemos visto durante estos años que al calor de la aparición de la fuerza política que ha sido la más importante en la historia contemporánea argentina, de jóvenes, que es la Cámpora, han surgido organizaciones como Irrompibles, la Juventud Radical se empezó a movilizar, y otros partidos, inclusive centenarios como la provincia de Corrientes particularmente, han tenido la necesidad de mostrar también jóvenes en sus filas y hacer florecer la participación de esto, para mostrarse también como en sintonía con la historia que está viniendo, ¿no? Ahora ya, o sea, a partir de ahora ya no vas a ser solamente un joven en la política, sino ahora que vas a tener un cargo muy importante, vas a ser diputado nacional. ¿Cuál es el más grande desafío que vas a tener a partir de ahora? Mira, en términos personales, primero hacer bien, o sea, tener un trabajo destacable dentro de la Cámara como joven y como correntino, para que no sea el único joven correntino que pueda participar en la Cámara, sino que sigan incorporándose jóvenes al protagonismo y al escenario político de Corrientes y del país. ¿Y en qué vas a basar tu gestión? Mi gestión va a basarse en estudiar profundamente las cuestiones que tienen que ver con, primero, la asignación de recursos a los municipios. Me parece que hacia donde va el gobierno de Macri es, de alguna manera, ir ahorcando esos recursos que han tenido los municipios a través de la coparticipación que había impuesto Néstor y que lo había manejado también Cristina. Pero además también tiene que ver, yo vengo diciendo en la campaña, estudiar profundamente la cuestión de los esteros de Liberá, que me parece que es un recurso muy explotable en términos culturales y económicos por parte de la provincia, y no ha sido explotado, y ni siquiera no solo que no ha sido explotado, sino que ha sido estudiado por intereses privados y no visto desde la visión pública que tiene que ser para todos los correntinos. Me parece que nos puede dar beneficio a todos. Pero además también voy a seguir acompañando. Yo no creo en eso de la resistencia que muchos dicen desde mi espacio. Yo creo que la resistencia tiene cargado en sí criterios de inmovilidad y de inercia, con lo cual a mí me parece
que nosotros lo que tenemos que seguir es, inclusive no siendo gobierno nacional, seguir avanzando, seguir dando paso en la transformación cultural y en todo caso defendiendo las conquistas que se dieron durante estos últimos 12 años. Así que también voy a acompañar todo lo que tenga que ver con seguir incluyendo a Argentina. ¿Y qué pensás de la situación de los jóvenes en la política en Corrientes? Mira, a mí me parece que hay muchos jóvenes que, bueno, que tienen su visión. Digo, yo veo muchos jóvenes que se destacan, pero que a veces los encuentro en lugares muy equivocados, digamos. Me parece que los jóvenes tienen que tener cargado en sí rebeldía y rebeldía ante el poder establecido. Y veo que muchos jóvenes no solo que no son rebeldes ante el poder establecido, sino que acompañan políticas que tienen que ver con seguir esclavizando culturalmente al pueblo correntino, y me parece que habría que darse un ámbito de participación donde todos esos jóvenes podamos conversar, llegar a un punto común y empezar a transformar la provincia de Corrientes desde la generación todos juntos. Pero sin embargo, me parece que sea cual sea la postura que tomen, sigue siendo positivo que en todos los partidos se siga renovando la dirigencia, y no solo que se siga renovando, sino que sean altamente protagonistas. ¿Y de la situación política de Corrientes en general? Y a mí me parece que Corrientes tiene, primero que en varios partidos hay una crisis de representatividad. Digo, esa crisis de representatividad tiene que ver con el vínculo que tiene que construir el dirigente con el pueblo, con la gente. Me parece que eso se va dando y por eso también, y eso también se da porque se hacen construcciones personales y no de proyectos. Entonces, muchas veces uno escucha a dirigentes de su partido, por ejemplo, hablar en contra de Camau, que Camau la verdad que es un emergente, que tiene ascendencia sobre la sociedad porque ha sido votado siempre en las elecciones, altamente votado, pero que tampoco termina de representar un proyecto colectivo, y ese proyecto colectivo lo tenemos que construir entre todos los que formamos parte del Frente para la Victoria y frente a este espacio. Y me parece que pasa lo mismo en el Encuentro por Corrientes. Digamos, Encuentro por Corrientes no encuentra una salida más allá de Ricardo Colombi, pero porque no discute ideas, discute a través del personalismo de Ricardo. Y me parece que la política correntina tiene que dar un salto de calidad y empezar a discutir proyectos colectivos. Y eso es lo que nosotros venimos proponiendo como generación: ideas y no personas. Una vez que nosotros tenemos un margen de ideas de hacia dónde vamos a caminar la provincia, las personas que lo incluyen se van a dar por ósmosis y no por imposición, o hasta inclusive no habrá discusiones de corte individualista, sino discusiones que tienen que ver con la profundidad ideológica. Entonces pensás que la política correntina necesita un cambio generacional. Necesita un cambio generacional, necesita un cambio también cualitativo, y obviamente que va a necesitar un cambio generacional en la medida que los jóvenes que proponen ese cambio le dan este marco que yo te estoy diciendo, de discutir ideas y no personas. Entonces, ¿cómo pensás que se tiene que implementar este cambio? ¿Son los jóvenes que tienen que reclamar más espacios? ¿Los grandes tienen que cederles? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que en política nadie cede nada, ni los grandes van a ceder, ni los jóvenes tienen que reclamar. Hay que hacer una construcción, hay que trabajar, hay que militar y hay que afrontar todas las batallas que se den con el mayor ímpetu y fuerza, como naturalmente hay que hacerlo en la política, digamos. Y eso siempre no entrando en el juego, en el chiquero de la política, sino discutiendo la transformación, digamos, como decía Néstor Kirchner. Pero también me parece interesante darnos cuenta que la política es la herramienta de la transformación, y en ese lugar, pero siempre junto al pueblo. ¿Pensás que en el Frente para la Victoria se le da suficiente lugar a los jóvenes, o se necesita más, se merecen más los jóvenes? Mirá, yo creo que se le ha dado muchísimo lugar, pero nunca es suficiente la participación del joven en la política. Me parece que es interesante ver cómo todo el tiempo dentro del Frente para la Victoria, por la dinámica de discusiones que tiene y por las situaciones políticas en las que se encuentra siempre. Hoy, mientras nosotros estamos haciendo esta entrevista, en este momento Aguad mandó a intervenir el AFCA y el ASTIC, y ya hay discusiones y ya hay una batalla planteada respecto a eso, y en esos ámbitos
se ve todo el tiempo muchísimos jóvenes con alto nivel y con muchísima capacidad de construcción y de discusión política. Entonces, con lo cual yo digo, y muchos de esos jóvenes no son ni legisladores, ni funcionarios, ni han sido nada, son militantes de a pie, de base, de unidades básicas, con lo cual digo, me parece que es muchísima la participación que se le ha dado a los jóvenes en el Frente para la Victoria en todo este tiempo, pero me parece que nunca es suficiente. Hay muchísimos cuadros, creo que hasta mejores afuera de los cargos estaduales que adentro. Y en la provincia de Corrientes particularmente se da una situación que se ha construido la participación de los jóvenes en paralelo con un alto nivel de rechazo de parte de la dirigencia antigua del peronismo a esta inclusión. Entonces me parece que nosotros tenemos que tratar de amalgamar esas dos cuestiones para darle más fuerza y más impulso a esta participación que están teniendo los jóvenes. Hablemos un poco sobre la campaña, digamos. Fue un año muy intenso en lo político. ¿Cómo fue la campaña? ¿Cómo fue recorrer la provincia? ¿Cómo te recibía la gente? Mira, la gente en general, conmigo en particular, sí tuvo muy buena recepción. Yo digo, mucha gente me conoce a mí ya de la militancia en sí, o sea, el ámbito del Frente para la Victoria, fui muy bien recibido, y después en general la gente recibe al joven político muy bien, la gente que no está enrolada en ninguna organización, con lo cual siempre reciben muy bien a caras nuevas. Y si esas caras nuevas las acompañamos con esto que yo te decía hoy, la discusión de la inclusión en la Argentina, que nuestro territorio, el territorio correntino, ha visto el proyecto nacional crecer, pero no lo ha tocado profundamente porque no hemos tenido un gobierno provincial que ha acompañado tal cual este proyecto nacional. Y además de eso, agregarle tintes de corte provincial, porque también nosotros acompañamos el proyecto nacional, pero a nuestra campaña le agregamos la pluralidad de empezar a hablar de la construcción de un proyecto provincial, que ese proyecto provincial tenía que ver con las economías regionales, tenía que ver con la discusión de liberar, tenía que ver con los canales, las rutas provinciales para volver a hacer caminos que permitan crecer a Corrientes. Esa discusión tenía que ver también con mejorar el espacio público de cada una de las localidades. Si a todo esto nosotros le ponemos el ímpetu que le venimos poniendo hace rato, la gente nos recibe muy bien, a priori, pero agregado a todo esto, mucho más aún. Con lo cual tuvimos una campaña muy buena, muy positiva, se han notado los resultados, pero también creo que es necesario, más allá de la campaña, generar ámbitos de discusión y de participación donde se discuta claramente la construcción de un proyecto provincial. Y en ese proyecto provincial tienen que participar el sector de la política, los pequeños y medianos empresarios, los pequeños y medianos productores, y por supuesto que tiene que participar también las sociedades intermedias, los grupos intermedios, asociaciones civiles, fundaciones y demás, porque realmente hace rato Corrientes, creo que en su historia no ha dado nunca discusiones de profundidad con respecto a qué provincia queremos. Muchas gracias. Gracias a vos.